del Chaco. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de nuestros amigos de Delta Asset Management. Los voy a ir presentando uno por uno. Está mi amigo Marcelo Luis, un amigo de la casa realmente. La verdad que con Marcelo hemos desandado desde el inicio, digamos, la relación. Fue la primera administradora con la cual la bolsa hizo acuerdo, y realmente desde el año 2017 para acá, digamos, tuvimos, digamos, una muy fructífera relación, y siempre con el apoyo, digamos, incondicional, digamos, la administradora y demás. Así que, Marcelo, para nosotros, como siempre, un gusto contar con usted y en especial con vos. También está dentro del equipo de Delta Cecilia Ramírez y Pablo Santone, que son nuestros referentes comerciales, digamos, de Delta Asset Management, y por supuesto el licenciado Sebastián Liudvinas, Client Portfolio Manager de Delta, que este año nuevamente nos va a dar su habitual visión de los mercados y las perspectivas, en primer lugar, y en segundo término la estrategia de fondos de Delta Asset Management. Así que bueno, como siempre saben, bueno, la actividad, en atención a que es una reunión y no un webinar, está abierta para, durante la charla, poder ir haciendo algunas preguntas, consultas que tengan sobre los temas que estemos conversando, sin perjuicio de lo cual, al final de la reunión también pueden hacer las habituales preguntas habituales. Nosotros siempre tenemos una agenda, digamos, que nos convoca. Después de la charla de Sebastián, vamos a terminar con un poquito de repaso de las carteras que estamos recomendando, y las próximas actividades que tenemos previsto es andar fundamentalmente en lo que queda de junio y el mes de julio. Así que bueno, sin más, Sebastián, de nuevo un gusto tenerte nuevamente con nosotros y te escuchamos. Bueno, buen día para todos. Julio, muchísimas gracias por la introducción. Para nosotros un placer desde Delta y todo el equipo estar junto a ustedes nuevamente, virtualmente en este caso. Esperemos que en breve los podamos ir a visitar personalmente, como hicimos me acuerdo hace 2 o 3 años, ya no me acuerdo, pasa el tiempo tan rápido, ahí en la Bolsa del Chaco, y estar junto a ustedes y podernos vernos personalmente, porque siempre es un gusto estar por allá en su edificio de oficinas. Así que bueno, un placer. Como dijo Julio, pueden hacer preguntas, así que lo podemos ir haciendo dinámico. La idea de la charla es primero dar siempre una introducción de cuál es la visión de Delta respecto al contexto global, que en estos tiempos de pandemias, siempre es desafiante, y después, bueno, pasar a Argentina. Pero siempre la idea es darle nuestra visión, y esa visión que estamos viendo, cómo lo trasladamos a las estrategias de inversión que gestionamos, tanto localmente con los fondos comunes de inversión, y también a carteras globales que Delta administra. Así que les voy a compartir una presentación para tener una guía, y arrancamos. Vale. Bueno. No sé por qué se me... Un segundito, ¿eh? Sí. Son las cosas de la virtualidad esto, ¿eh? Me como colgó el PowerPoint. Un segundito, no hay problema, sí.
Bueno, mientras tanto aprovecho. Están presentes algunos miembros de nuestro consejo directivo, que los presento también. Tito Escaglia, está Ricardo Kayak, también está Esteban Fossati. Bueno, creo que son los... ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen ¿Cómo día. andamos? 4 Bien. años hace Sebastián que vinieron a Resistencia y 5 que con Julio. Ayúdame, Marce. Sí. Bueno, vos sabés que cuando se hizo ese silencio también digo, bueno, voy a decir una... Yo primero quiero agradecerles las palabras tuyas, Julio, y a todos los directivos que yo los conozco hace muchos años. La verdad es que imposible separar lo profesional de lo personal. Yo ya tengo afecto personal por ustedes, eso yo creo que se nota. Así que enorme afecto personal. Así que una conjunción genial para trabajar. Profesionalismo altísimo y mucho afecto personal. Así que, y así van las cosas, recontra bien. Así que promuevo que sigamos por este camino que la verdad me encanta. Me encanta. Dale, gracias, Marcelo. Mucho. Bueno, ahí logré, tenía gracias. un problema con el PowerPoint, se me había colgado el PowerPoint y no podía pasar las filminas. Ahí ya estamos. Entiendo que se ve bien ahí, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Bien. Perfecto. Bueno, ahora. Ahí está. Buenísimo. Bueno, ahí estamos. Arrancando por el mundo, estamos pasando por un periodos particulares, ¿no? A raíz de la pandemia. Terminó de alguna forma en lo que respecta al contexto global la temporada de balance, ¿no? Del primer trimestre del año, y ahora los mercados están focalizados de alguna forma en dilucidar el fenómeno inflacionario que está viviendo el mundo, principalmente Estados Unidos, corresponde a algo transitorio o no. Entonces, la idea nuestra es darle nuestra visión tanto de los fundamentals como de los technicals, qué puede pasar con la tasa de interés en el mundo, principalmente en Estados Unidos, y qué puede pasar con el dólar, ¿no? Que son dos variables muy importantes para mercados emergentes y puntualmente también para Argentina. Entonces, la idea del contexto global es enfocarlo en estas dos variables, pero para ver estas dos variables hay que ver y tratar de entender qué está pasando con la inflación, ¿no? Porque estamos en un momento donde las dinámicas de crecimiento son inusuales en el mundo, y también las políticas de los bancos centrales, ¿no? Entonces, en este contexto, tratando de entender qué puede pasar con la tasa de interés y con el dólar hacia adelante. Cuando vemos los crecimientos que se esperan para este año en el mundo, en Estados Unidos ya se habla de crecimientos cercanos al 7%, en Europa por arriba del 4%, y sabemos que esto va a ser algo transitorio, porque cuando uno analiza el potencial de crecimiento del mundo, está muy por debajo. Estados Unidos, cuando uno analiza cuánto puede crecer Estados Unidos, analizando factores como la productividad, como la capacidad de empleo, el potencial de crecimiento de Estados Unidos está en torno al 2%, y como decía antes va a crecer 7%. Lo mismo en Europa, el potencial de crecimiento está entre 1,5 y 1%. Entonces, bueno, en este contexto la idea de la charla y donde vamos a enfocar la parte global es, bueno, ver si lo que dice la Fed, que el efecto inflacionario es transitorio, es así, o el mercado en algún momento va a cantar de desconfío y eso puede generar mayor volatilidades, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que vamos a estar viendo. Después, bueno, los mercados en general, los mercados accionarios globales, como dice mi amigo Marcel Luis, que acá lo tenemos, ustedes recién lo conocieron, estamos en momentos donde que estamos por llegar a la esquina y hay que tener precaución, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando lo analizamos del análisis técnico vemos que los índices globales, como puede ser el S&P 500, el Nasdaq o cualquier índice global, está en máximos históricos o en zonas de resistencia importante. Entonces, en este contexto nosotros, en las carteras globales que gestionamos, estamos teniendo cautela, ¿no? Por esto que le decía, que es como uno está por llegar a la esquina, está por cruzar y bueno, mira para los dos lados, ¿no? Y de alguna forma eso es lo que estamos haciendo en la gestión de lo que es renta variable global. Lo que respecta a renta fija, bueno, en este contexto desafiante, en la introducción que hacía del fenómeno inflacionario,
las dinámicas de crecimiento inusuales. Bueno, creemos que lo mejor para lo que es renta fija es enfocarse en gestores de gestión activa, ¿no? Gestores que tengan la flexibilidad para, en sus mandatos para gestionar carteras, en un contexto donde hay bastante volatilidad con respecto al dólar o la tasa de interés. En este contexto creemos que lo ideal para lo que es el posicionamiento de renta fija global es hacerlo vía gestores que tengan una gestión activa y flexibilidad. Entonces, bueno, eso como introducción. Acá lo que le queríamos mostrar, esto es un poco la curva de bonos de Estados Unidos, y lo que notamos en los últimos días, fíjense, la línea amarilla, que es la más reciente, y la línea violeta, que es la de hace un mes. Y lo que vemos es que la curva se empinó de alguna forma entre el tramo de 1 año y 3 años, y 5 años se podría decir, ¿no? Y que después el tramo más largo, el tramo que va a partir de los 7 hacia adelante, la curva, los rendimientos bajaron en los últimos días, ¿no? Y esto se dio también con un movimiento del DXY. El DXY lo que mide es el dólar contra una canasta de monedas. Lo que veíamos que el viernes puntualmente, que la tasa de 10 años bajaba y que el DXY, el dólar, se apreciaba contra la canasta de moneda. Y esto era llamativo. Entonces nos pusimos a ver cómo se estaba comportando la curva de bonos, y ahí vemos que entre el tramo de 1 y 5 años está subiendo las tasas. Entonces, de alguna forma, se podría decir, lo que entendemos es que el mercado, de alguna forma, le está creyendo a la Fed que el efecto inflacionario va a ser, de alguna forma, transitorio, que ven que, por eso vemos que las tasas están aumentando en el tramo que va de 1 a 5 años, como que ven que la inflación va a ser transitoria y que hacia más adelante va a ir cediendo. Esto puede ser una lectura que esté haciendo el mercado. Ahora vamos a ver un poco más los fundamentos, ¿no? Y los datos, qué está pasando en la economía americana. Entonces, cuando vemos el comportamiento de la economía, fíjense el déficit de Estados Unidos como ha aumentado considerablemente la pandemia, después se dio un poco, pero si vemos 2021, con todo el paquete de estímulos que está implementando la administración de Biden, vemos que el gasto, fíjense la línea gris, cómo vuelve a aumentar considerablemente. Piensen que el paquete de estímulos que está implementando Biden, que está implementando Estados Unidos este año, es de la misma magnitud que el que implementó en marzo del año pasado, en el peor momento de la pandemia. Entonces, de alguna forma, hay una política de estímulos muy fuertes, y eso sabemos, cuando se aumenta el gasto, aumenta el déficit, nosotros acá en Argentina lo sabemos muy bien, que eso genera presiones inflacionarias. Por eso también hay que tener cuidado hacia adelante y que, bueno, ir viendo, porque tal vez lo que de alguna forma la Fed menciona como un efecto transitorio, si siguen con esta dinámica de aumento de gasto y déficit, eso puede generar mayores presiones inflacionarias. Esto también es muy interesante. Fíjense cómo se financia el déficit que está teniendo Estados Unidos. Esto es lo que refleja este gráfico. Fíjense que el año pasado, en abril, el déficit se financiaba con endeudamiento. Si el Tesoro se financiaba con endeudamiento con endeudamiento de la Fed, compraba bonos del Tesoro, o el sector privado, que también compraba bonos del Tesoro. Bueno, de hecho, si se fijan, el endeudamiento era mayor al déficit fiscal. Entonces, de alguna forma, ese exceso de ingresos que se tenía por el endeudamiento se depositaba en el Banco Central de Estados Unidos, en la Reserva Federal. Entonces, de alguna forma, eso nos generaba inflación porque no estaba yendo a la calle esos pesos que de alguna forma obtenía el Tesoro vía endeudamiento. Ahora, cuando vemos este año, fíjense la barra azul, marzo, abril y mayo, fíjense que el déficit fiscal de alguna forma se está financiando no con endeudamiento, sino con disminución de otros activos. ¿Qué es disminución? Con disminución de saldo de caja. ¿Qué es disminución de saldo de caja? Bueno, como les decía antes, el año pasado la Reserva Federal, el Tesoro, se endeudaba por más de del déficit fiscal. Eso se depositaba en la Reserva Federal. Bueno, esos depósitos que estaban en la Reserva Federal ahora de alguna forma están yendo a la calle. De alguna forma se está aumentando la emisión monetaria. Y eso sabemos que también genera presiones inflacionarias.
Con respecto a los bancos que tienen fuertes encajes en la Reserva Federal, lo que vemos es que los encajes siguen creciendo, entonces esto refleja de alguna forma que los bancos no están prestando al individuo o a empresas, porque si todos esos depósitos que están en el sistema financiero de Estados Unidos también van a la calle, sería una preocupación adicional con respecto a la inflación. Pero con respecto al manejo del Tesoro de Estados Unidos, se ve que está usando esos depósitos que tenía la Reserva Federal para financiar el déficit fiscal, y eso sí es emisión y genera presiones inflacionarias. Miremos este gráfico, acá está un poco cómo han evolucionado los ingresos y los gastos en Estados Unidos, ¿no? de familias. Fíjense que lo que respecta a ingresos, en ningún momento de la pandemia bajaron. Si ven las barras azules, se han mantenido bastante estables, ¿no? Entonces, de alguna forma, la compensación a empleados, el ingreso de propiedad, ingresos por transferencias, de alguna forma no han seguido durante la pandemia, porque si alguien, por ejemplo, perdía su empleo, tenía soporte del Estado, entonces sus ingresos se mantenían. Ahora, fijémonos los gastos. Los gastos en el momento que son las barras marrones, fíjense, o naranja, fíjense que en el peor momento de la pandemia, el año pasado, en marzo-abril, los gastos sí disminuyeron, ahí la población estaba más asustada de qué podía pasar, o mismo por el encerramiento, no le permitía gastar, pero a medida que fue evolucionando lo que es la circulación, la vacunación, etcétera, se está viendo un mayor nivel de gasto, se podría decir, ¿no? Y además de mayor nivel de gasto, que obviamente si las familias están recibiendo cheques de $1.400, y eso se empieza a gastar, también genera presiones inflacionarias, pero también miremos el ahorro. El ahorro ha aumentado considerablemente, fíjense en marzo con los nuevos paquetes de estímulos, cómo han aumentado los ahorros. Y eso también de alguna forma puede estar explicando el comportamiento de los mercados que venimos de varios años de tendencia alcista y subiendo, y ese exceso de ahorro de alguna forma se puede estar canalizando en activos financieros y explica el comportamiento que estamos teniendo en los mercados. Bueno, acá lo que le queríamos mostrar es las proyecciones de la Fed, en base de qué espera la Fed con respecto a la inflación y qué espera con respecto al crecimiento. Fíjense, la última reunión que había sido en marzo, ahí la mayoría, es una distribución en base a los miembros del comité de la Reserva Federal que votan con respecto a las perspectivas de diferentes variables. Y fíjense que en la última reunión la mayoría creía que la inflación para 2021 iba a estar por debajo del 3%. Y en la última reunión que tuvimos la semana pasada, la mayoría ya está viendo que va a estar por arriba del 3%, hay 2,93, pero todos están viendo la mediana, está entre 3,3 y 3,4. Entonces, de alguna forma, la Reserva Federal empieza a ver mayores presiones inflacionarias, sigue mencionando en sus comunicados que obedece a fenómenos transitorios, pero el mercado de vuelta se encuentra ahí tratando de entender para dónde puede ir el fenómeno inflacionario y cómo puede comportarse la tasa de interés. Por ahora no hubo ningún cambio, no se espera, mantuvo la Fed Fund Rate, la tasa de referencia de la Reserva Federal se mantuvo, pero ahora vamos a ver que cada vez hay más miembros que esperan alguna suba de tasa de interés para el año que viene, para el 2021, todos los miembros esperan que no haya una suba, y para el 2022 algunos ya empiezan a ver una suba, y para el 2023 dos subas. Lo mismo con los fenómenos de crecimiento, fíjense las perspectivas de crecimiento de la Reserva Federal, hoy la mediana está con un crecimiento entre 7 y 7,1, ¿no? Y si lo comparamos con la última reunión, las perspectivas de crecimiento estaban por debajo del 6%, ¿no? Entonces, trimestre a trimestre, por todo la dinámica que está trayendo la economía, las perspectivas de crecimiento e inflación se van acelerando. Esto es lo que les comentaba respecto a las perspectivas de suba de tasa. Fíjense que los puntitos, y de alguna forma, los puntitos rojos es lo que se decidió en el último comité, y cada puntito es un miembro que vota, ¿no? En el comité de la Reserva Federal. Fíjense que para 2021 todos esperan que no haya movimiento de tasa de interés. Para 2022, si lo comparamos con lo que se había observado en marzo, en el comité de junio, hay más miembros que ya empiezan a ver una suba de tasa para 2022, y para 2023
si vemos los puntitos, ahí ya hay miembros, o la mayoría está viendo inclusive hasta 2 subas en 2023. Bueno, eso con respecto a la visión de los fundamentals, ¿no? Que por un lado la Reserva Federal dice que es un fenómeno transitorio, pero estamos viendo comportamientos, como veíamos, de emisión y de crecimientos que generan presiones inflacionarias. Entonces, por eso decimos que hay que tener cautela y ir siguiendo de cerca cómo se va comportando la economía americana, porque bueno, obviamente que estamos viendo mayores presiones inflacionarias no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, pero bueno, dada la relevancia que tiene la economía americana para el PBI global y teniendo en cuenta el paquete de estímulos que se ha implementado, por eso creo que Estados Unidos va a ser muy importante a cómo se puede comportar la inflación en el mundo. Entonces, eso de los fundamentals. Desde los technicals, acá lo que queremos ver es cómo se puede comportar la tasa y cómo se puede comportar el DXY, que de vuelta es el dólar contra canasta de moneda. Cuando vemos el comportamiento de la tasa de 10 años, el bono de 10 años de Estados Unidos, que es un poco el termómetro que mira el mercado de lo que puede pasar con la tasa de interés, nosotros venimos diciendo que esperamos que para este año la tasa se mueva en un rango entre 1,40 y 2%. Acá lo clave va a ser la velocidad, ¿no? con que se puede dar esa suba de tasas, porque como vimos a principio de año, la tasa estaba en 0,90 y se fue de un salto rápidamente se fue a 1,7 y eso generó muchísima volatilidad, principalmente en el primer trimestre del año. Por eso la performance de los activos de renta fija general globales no tuvieron una buena performance en el primer trimestre, y esto obedeció a la velocidad en la cual se dio la suba de tasa del bono de 10 años americano, ¿no? Entonces, hacia adelante nosotros creemos que se va a mover en un rango entre 1,40 y 2%. Cuando llegó 1,70, veíamos en nuestro comité de inversiones, y ahí lo que comentaba Marce, como le decía, nuestro especialista en análisis técnico, él creía que podía haber un pullback, es decir, un retroceso a la zona de 1,40, que es lo que se terminó dando el viernes. Fíjense que hoy la tasa está en 1,44, 1,45, pero que por ahora se respeta ese soporte muy relevante de 1,40, 1,45. Fíjense que es la línea verde. Y si bien hay señales de que la tendencia podría cambiar a bajista, nosotros creemos que es muy incipiente y mantenemos nuestra postura de que la tasa de acá en lo que resta del año se va a mover en ese rango de 1,40 y 2%. Eso con respecto a la tasa. Con respecto al dólar, que esto de vuelta es el DXY, que es el dólar contra canasta de monedas, como si sube la línea significa que el dólar se aprecia contra el resto de las monedas, si la línea baja significa que el dólar se debilita contra canasta de monedas. Lo que estamos viviendo actualmente es exactamente lo mismo que se observó a principio de año. Cuando nosotros estábamos discutiendo cuál podía ser la dinámica del dólar en enero, cuando arrancó el año, veíamos que el DXY estaba en una zona muy relevante de soporte de 89.90, que es la línea roja que se ve, la inferior, que se ve en el movimiento del DXY en los últimos meses. Fíjense que es una línea que se ubica apenitas por debajo de 90. Entonces es una resistencia muy relevante. Si vamos al 2018, fíjense que está el mismo soporte, ¿no? de 89.90. Entonces, cuando nosotros arrancamos el año decíamos, bueno, nuestra visión del dólar de largo plazo es a que se debilite contra canasta de monedas, pero ojo que estamos en una zona de soporte muy relevante y la puede reconocer. Y finalmente es lo que pasó. Fíjense que tocó a principio de año 89.90 y después se fue casi hasta 94. Y ahora estamos viendo exactamente lo mismo. Estamos ahí en una zona de definición. Nosotros creemos que esa zona se va a volver a... de hecho, ya en los últimos días se reconoció esa zona de 89.90, hoy está en 92 y está de alguna forma acercándose a la resistencia de 92. Entonces, como conclusión, lo que vemos nosotros con respecto al dólar, la tendencia de largo plazo sigue siendo bajista, pero de corto plazo hay que seguirlo de cerca, porque bueno, esta tendencia alcista de los últimos días puede continuar y ahí veremos si perfora la zona de 92 y continúa la tendencia alcista, pero creemos que es un momento también de cautela, seguirlo de cerca.
Y de vuelta el mensaje que nuestra visión de largo plazo es un debilitamiento del dólar contra canasta de monedas, y bueno, estas son cuestiones más de corto plazo. Respecto a los mercados, los que decía al principio, fíjense, acá ven el Nasdaq, fíjense que el Nasdaq en zona de máximos históricos, ahí llegando a una resistencia importante, por eso lo que les decíamos al principio, creemos que es un momento para tener mucho cuidado, si alguien está por armar posicionamiento de acciones globales, bueno, es un momento donde sepa que está entrando en momentos de máximos históricos. Fíjense que desde lo que va del año, el Nasdaq, que es el índice donde hay más compañías relacionadas con tecnología, fíjense que toca la resistencia y baja, hay muchísima volatilidad. Si tomamos la performance del Nasdaq en lo que va del año, casi neutra, con muchísima volatilidad y donde se respetan de alguna forma esos máximos históricos. Entonces, por eso decimos que es un momento para, de alguna forma, tener cautela. Lo mismo con el S&P. Fíjense el S&P testeando zonas de resistencia o máximos históricos, y así están todos los indicadores globales de acciones. Cuando vemos mercados emergentes, cuando vemos Europa, también en zonas muy relevantes y zonas para tener cuidado, y bueno, nos imaginamos eso, que continúe la volatilidad. También hay que tener en cuenta puntualmente que estamos en el segundo trimestre del año, ya terminando, pero estacionalmente mayo y junio no son buenos meses para los mercados, históricamente no son buenos, y esto nosotros lo veníamos comentando cuando arrancó el segundo trimestre, y de alguna forma se vio esa volatilidad y esos comportamientos normales en este trimestre del año. Ya para ir ingresando un poco más en Argentina, mostrarles cuál ha sido la performance de los mercados. Fíjense que mercados emergentes, mercados desarrollados se han recuperado mucho más rápido que los mercados emergentes, y puntualmente Latinoamérica. Fíjense que Latinoamérica muestra un retraso respecto a emergentes mismos, y más si lo comparamos con mercados desarrollados. Entonces, bueno, en algún momento se puede generar alguna oportunidad en América Latina, porque eso puede generar, por el retraso que trae a raíz de, la región ha sufrido mucho más el COVID que otras regiones, viene más retrasado en lo que respecta a la vacunación, y se puede generar alguna oportunidad. Obviamente, la región está envuelto, de muchas novedades políticas. Hubo elecciones en México de medio término, donde el oficialismo de alguna forma tuvo una mala elección, y eso fue percibido bueno por los mercados, porque de alguna forma el mercado lo que entendió es que se le puso un límite a López Obrador para avanzar con reformas más radicales. Entonces, ahí puede ver, nosotros estamos siguiendo de cerca el mercado mexicano porque puede haber alguna oportunidad. Perú, con las elecciones recientes, donde ganó un candidato de extrema izquierda, y eso hizo mucho ruido en los mercados que vienen cayendo fuertemente. En Chile también se decidió los miembros que van a, de alguna forma, redactar la nueva Carta Magna, y eso también se vio un resultado donde tanto el oficialismo como la oposición tuvieron malos resultados, ganaron más partidos independientes, y eso también trajo un poco de ruido en el mercado chileno. Y en Brasil, Brasil viene trayendo en términos de evaluaciones, viene trayendo un atraso, y creemos que también ahí puede haber alguna oportunidad. Brasil está tratando de alguna forma encarar cómo va a bajar su elevado déficit fiscal. Se habla de algunas privatizaciones y cómo está encarando el gobierno para bajar ese déficit fiscal, y creemos que también ahí puede haber oportunidades. Por eso dentro de la región lo que estamos viendo nosotros más de cerca es Brasil y México. Ahora, también es un momento para tener cuidado, porque cuando vemos, fíjense, los casos diarios por millón de habitantes de muertes por el COVID, vemos que la región todavía viene muy atrasado. Fíjense que el resto de las regiones, en lo que respecta al COVID, viene bajando fuertemente las muertes por millón de habitantes, y en la región subió fuertemente en marzo, después se dio un poco y ahora está subiendo de vuelta. Entonces, a esto hay que seguirlo de cerca, porque tal vez todavía le falte un poquito más para que se empiece a normalizar todo lo que respecta a la circulación y a la reactivación de la economía. Bueno, eso es un poco lo que le queríamos comentar del contexto internacional. No sé si alguien tiene una duda, si no pasamos de lleno a Argentina. Lo que respecta a Argentina, quisimos arrancar por estos dos gráficos, ¿no? Este es el bono GD30, es un bono global Argentina que surge el año pasado de la reestructuración.
Fíjense que de alguna forma se reestructuró la deuda y Argentina, bueno, el riesgo país aumentó, y bueno, hubo bastante deterioro de los activos argentinos, y estos bonos que de alguna forma no tienen vencimientos de interés y de capital por unos años, siguen a paridades muy bajas, ¿no? A paridades de 40, de 35-40. Vimos un rally a partir de la segunda mitad de mayo, y ahí, bueno, hay varios factores que pueden explicar ese rally que han tenido tanto los bonos como las acciones argentinas. Uno de los factores puede ser la recuperación que han tenido mercados emergentes. Cuando veíamos el gráfico anterior, ahí veíamos que a partir de la segunda mitad de mayo, mercados emergentes tuvieron una muy buena performance relativa al resto de los mercados, y eso de alguna forma también pudo haber impulsado los activos argentinos. Entonces, si vemos los bonos globales, fíjense que también han tenido una suba más o menos de 35 de paridad, se fue por arriba de 40. Nosotros, el mercado argentino, tanto de bonos como de acciones, este upside que tuvo en las últimas semanas lo vemos como un rebote técnico dentro de un rango de trading. Nosotros veníamos diciendo que Argentina estaba en un rango de trading, tanto de bonos como de acciones. Cuando vemos el Merval, que se ve más claramente, fíjense que desde marzo de la pandemia Argentina está en un rango de trading. Nosotros el Merval lo hemos ajustado por contado con liquidación. Entonces lo veíamos en un rango claro de entre 400 y 250. 250 era el soporte que se vio en los momentos de mayor tensión, el peor momento de la pandemia, o mismo en octubre del año pasado, que bueno, había bastante incertidumbre respecto a Argentina. En esos momentos fue a testear ese soporte de 250, y en momentos de mayor optimismo, de alguna forma, va hacia los niveles de 400, ¿no? Y se ha movido en ese rango de trading, y cuando se dio la suba de las últimas semanas, nosotros decíamos y seguimos manteniendo que, bueno, hay que tener cautela, porque cuando llegó a 400, el Merval empezó de alguna forma a corregir, y se sigue respetando mucho ese rango de trading entre 250 y 400. Por eso nosotros el mercado argentino lo vemos de vuelta como un rango de trading. Por ahora no hay drivers para que justifiquen que vaya por arriba de 400, o que los bonos sigan subiendo. Para pasar eso, bueno, tendríamos que, queremos dos cosas, o por un lado, que bueno, se llega a algún acuerdo con el FMI, pero un acuerdo consistente de largo plazo, donde Argentina de alguna forma tenga una hoja de ruta para los próximos 10 años. Hoy la verdad que es difícil imaginarse eso podría ser uno de los argumentos para que se rompa este rango de trading, o mismo veremos, estamos ya cercanos a las elecciones de mitad de término, qué lectura hace el mercado. Si el gobierno tiene una mala elección, bueno, el mercado eso lo puede tomar como una posibilidad para dentro de dos años que haya un cambio de rumbo, y eso podría ser otro factor. Veremos qué pasa en noviembre. Ahora igual lo vamos a ver un poco de detalle de las elecciones, pero por ahora nuestra visión del mercado argentino lo seguimos viendo como un rango de trading, ¿no? Esta upside que hubo en las últimas semanas lo vemos, como decía, como un rebote técnico. Ahora, si vemos el comportamiento de la macro argentina en el primer semestre del año, vemos que hubo de alguna forma disciplina fiscal y monetaria, ¿no? Ahora, pensando en el segundo semestre, llegando en un año electoral, seguramente que esa disciplina, tanto monetaria como fiscal, se vea deteriorada. Antes de entrar en factores de fiscales, le quería mostrar este gráfico, la actividad económica. Fíjense, este es el índice de construcción y de actividad industrial. La construcción se había recuperado bastante hasta enero, febrero, y a partir de ahí volvió a mostrar un deterioro en el crecimiento, un estancamiento, una caída, y esto también obedece a las nuevas restricciones de circulación que hubo en la economía, y eso se ve reflejada en un deterioro en lo que es principalmente la construcción más que la industria. Pero bueno, esto es lo que les comentaba de la disciplina fiscal. Fíjense el gasto cómo ha bajado. Veíamos el gráfico anteriormente de Estados Unidos, y si vemos el de Argentina está yendo, es el mismo gráfico. Fíjense cómo el gasto en Argentina viene cediendo, el déficit fiscal. Hoy, si tomamos el déficit sobre PBI, está por debajo del 0,5, muy por debajo de lo que está en el presupuesto. Y esto, bueno, de alguna forma es una buena noticia, pero hay que ver cómo se va a comportar de acá en adelante en un año electoral. Lo mismo cuando vemos
el crecimiento de los agregados monetarios vienen creciendo a un ritmo muy inferior a lo que crecían el año pasado en el momento de la pandemia, ¿no? Y el Banco Central de alguna forma ha aprovechado la estacionalidad favorable del segundo trimestre del año para comprar dólares en el mercado único de cambios y acumular reservas. Eso se vio principalmente en mayo. En mayo el Banco Central compró en el mercado, en el MULC, por 2.100 millones de dólares y las reservas se incrementaron 1.600 millones de dólares, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, la estacionalidad más el muy buen momento que tuvo la soja, superando los 600 dólares de tonelada, le ha permitido de alguna forma al gobierno acumular reservas y prepararse para lo que viene, que sabemos que va a ser un semestre mucho más desafiante. Se está terminando el segundo trimestre, que estacionalmente siempre es muy positivo, es decir, es más favorable en la acumulación de reservas, y vamos a entrar en un segundo semestre más desafiante por la estacionalidad y también porque es un año electoral donde normalmente los inversores tienden a dolarizar portafolio. Fíjense las reservas, como ahí bueno, están reservas netas 1 y reservas netas 2, pero si comparamos las reservas netas 2, que es básicamente el cash y el oro, a principio de año, a fines del año pasado estaban en 1.100 millones de dólares, en un momento eso llegó a ser negativo y hoy estamos en 6.000. Obviamente que el nivel de reserva sigue siendo bajo, pero estamos en una situación mucho mejor que lo que estamos a principio de año, y hay que tener en cuenta que el gobierno puede recibir, por ser miembro del FMI, lo que son DEX, derechos especiales de giro, y ahí podría recibir 4.000 millones de dólares adicionales, ¿no? Entonces esto de alguna forma le daría una cierta o una mayor tranquilidad para afrontar lo que viene. Lo que estamos viendo, bueno, ¿qué nos imaginamos del tipo de cambio? Y acá las elecciones, que siga la misma dinámica que lo que venimos observando. Fíjense el ritmo de devaluación mensual, cómo viene cayendo considerablemente en los últimos meses, y junio vamos a terminar con una devaluación en torno al 1,2%, muy bajo. El gobierno está preocupado por la inflación, porque la inflación de algunas, si bien se dio en el último mes, veníamos con meses de inflación muy elevada, entonces la forma de resolverlo de alguna forma, que empezaron a disminuir el ritmo devaluatorio, sabiendo que estas son medidas de corto plazo y hay que atacar otras cuestiones para poder que la inflación de alguna vez por todas comience a bajar, pero de acá a las elecciones nosotros imaginamos que siga esto, el ritmo devaluatorio muy bajo. La pregunta es qué va a pasar después de noviembre, ¿no? Nosotros ahí creemos que, no nos imaginamos que después de las elecciones vaya a haber un salto, un fuerte salto del tipo de cambio, ¿no? Obviamente que esto nadie lo sabe y es donde está un poco el foco del mercado, qué va a pasar después de las elecciones. Nosotros, mientras el gobierno tenga reserva, va a tratar de estirarlo lo máximo posible, eso es lo que nosotros creemos. Lo que sí, que este ritmo evaluatorio que viene en 1,2, creemos que después de las elecciones tendría que este ritmo evaluatorio acercarse más a los niveles mensuales de inflación, ¿no? Y cuando vemos la inflación, lo que se está viendo es que la inflación núcleo, de alguna forma que está por arriba del nivel general, y esto obedece, ¿no?, al congelamiento de tarifas que se está teniendo, y eso de vuelta es una preocupación hacia adelante porque se está generando un atraso en las tarifas y sabemos que después hay que corregirlo. Lo que respecta a precios relativos se viene atrasando, todo lo que se había recuperado en la administración anterior en lo que respecta a precios relativos, en los últimos 2 años se mantuvieron de alguna forma congeladas la mayoría de las tarifas con inflación elevada, y eso, bueno, nos está trayendo un atraso, y eso refleja que la inflación core, que no tiene cuestiones como, bueno, luz, gas y todas esas cuestiones, no están dentro de la core, por eso es más elevada, ¿no? Entonces la pregunta un poco es lo que veíamos antes, es, bueno, acá es el tipo de cambio real multilateral, está el oficial, el informal y el contado con liquidación. La pregunta es, bueno, ¿qué nos imaginamos después de noviembre? Que la línea roja, verde o azul, después de las elecciones sigue bajando. Si esa línea baja, quiere decir que de alguna forma Argentina está perdiendo competitividad porque el peso se fortalece relativamente, ¿no? Entonces, lo que está jugando a favor también es que el real se está apreciando, ¿no? El real brasilero se está apreciando, entonces eso le genera un poco más de flexibilidad a Argentina. Brasil sigue siendo nuestro principal socio comercial, entonces la apreciación del real juega a favor.
Pero bueno, la discusión es, bueno, pasadas las elecciones, ¿vamos a ver una línea azul, roja o verde que continúe hacia abajo o va a haber un salto? Bueno, de vuelta, nosotros creemos que no nos imaginamos un salto brusco del tipo de cambio, el que el gobierno va a tratar de mantenerlo, porque sabe que si hay un salto devaluatorio eso va a generar fuertes presiones devaluatorias, pero bueno, veremos si los fundamentals y la situación le permite para evitar una devaluación. Lo que estamos viendo y pensando en lo que les decía, que vamos a enfrentar un segundo semestre mucho más desafiante y un segundo semestre donde el gobierno va a querer ganar las elecciones y va de alguna forma a aumentar el gasto. Esto se ve esto es la confianza del gobierno que desarrolla la Universidad de Itela. Fíjense cómo la confianza del gobierno viene cayendo considerablemente. Hay algunas encuestas que preocupan al gobierno supuestamente porque están dando que está perdiendo peso en lo que es menores, en el segmento de gente de recursos menos, en el segmento de menos recursos y joven. Ahí el gobierno estaría perdiendo supuestamente lo que dicen las encuestas. Obviamente esto hay que tomarlo con pinzas porque todavía es muy incipiente, las encuestas no están los candidatos y bueno, si nos tomamos por la última elección, las encuestas se han equivocado, ¿no? Entonces, pero eso es lo que están marcando un poco y está preocupando al gobierno y se ve también reflejado en la confianza del gobierno. Para que tengan una idea, para que sea bueno tiene que estar arriba de 50. Y fíjense que el total hoy está por debajo de 40 y que hay un deterioro en la imagen del gobierno. Entonces, pensando en lo que viene hacia adelante y viendo qué se juega el gobierno en las próximas elecciones, fíjense, hoy el gobierno tiene quórum en el Senado, necesita 37, hoy tiene 41. Si repite la elección de 2019, tendría aproximadamente 40 en el Senado. Entonces ahí no vemos problema que pierda el quórum. El tema va a estar en diputados, ¿no? Que en diputados necesita un quórum de 129 y hoy tiene 119. Si logra la misma performance que las elecciones de diciembre de 2019, llegaría a 133. Y ahí tendría quórum en ambas cámaras. Obviamente que repetir lo del 2019 es muy desafiante porque, como veíamos, la imagen del gobierno se viene deteriorando, pero ¿por qué mostramos esto? Porque esto de alguna forma refleja que el gobierno de acá a noviembre va a querer ganar el quórum en diputados y va a poner todo lo que esté a su alcance para ganar las elecciones, y eso va a hacer que haya un mayor gasto, mayor emisión, y por ende va a haber mayores presiones contra el tipo de cambio y contra la inflación. Entonces es un poco lo que nos imaginamos, que estos buenos números que estábamos viendo y que les mostrábamos, nos imaginamos que van a empezar a tener un deterioro por esto de que tiene el gobierno todo el incentivo para poner todo lo que esté a su alcance para ganar el quórum en diputados. Bueno, eso con respecto a Argentina. Ahora pasando un poco al posicionamiento. En lo que respecta a bonos globales y acciones, como les comentábamos, lo vemos en un rango de trading. En el Merval ya estaba cerca de su resistencia 400, en los bonos globales todavía puede haber algo de recorrido, hoy está en 40 aproximadamente de paridad, podría ir hasta 42 si nos guiamos por el análisis técnico, entonces ahí en los bonos globales puede tener algo de recorrido. Estamos viendo algunas oportunidades en bonos provinciales, algunas provincias han reestructurado su deuda, entonces bueno, en provincias donde vemos algunas oportunidades, por ejemplo, en bonos de la provincia de Córdoba, que rinden aproximadamente, el PDCAR 2029 rinde 15%, bueno, y en algunas provincias más vemos alguna oportunidad que se pueda tomar en bonos provinciales. Lo que respecta a la gestión de pesos, bueno, tasa fija y tasa Batlar, nosotros básicamente lo usamos para las carteras o para las estrategias de cash management de corto plazo. Hoy creemos que la discusión pasa más por el cero o dólar link, pero bueno, en lo que respecta a tasa fija puede haber alguna oportunidad transitoria porque creemos que la inflación transitoriamente va a ceder, como vimos en el último mes, a raíz de este ritmo evaluatorio que viene cediendo considerablemente. Entonces puede haber que la inflación transitoriamente baja y en ese contexto, hoy la tasa fija que rinde entre 35 y 40%, en algún mes puede llegar a ser inclusive más atractiva que el SER. Pero eso algo lo vemos muy transitorio, la verdad que nosotros, salvo en estrategias de cash management, son estrategias de renta fija a corto plazo, no tenemos mucho posicionamiento en lo que es tasa fija o tasa Batlar. Lo que respecta a dólar link,
bueno, en las últimas semanas lo que vemos que esta curva está siendo ofrecida, no hay atractivo mucho por el dólar link, a raíz de que, bueno, las expectativas devaluatorias siguen bajas, pero bueno, nosotros acá siempre decimos, y esto depende de cada inversor y cuál sea su objetivo que tenga de inversión. Si es un cliente que tiene que de alguna forma tener una cobertura contra el tipo de cambio oficial, dentro de las alternativas que hay en el mercado, la alternativa dólar link es una buena alternativa, y teniendo en cuenta que ya sabemos cómo se comporta esta curva. Hoy las expectativas están bajas, pero a medida que, si en algún momento las expectativas regulatorias empiezan a subir, sabemos que en ese momento la curva dólar link es una buena alternativa, porque estos instrumentos te dan la devaluación previa a la devaluación, porque es a medida que van aumentando las expectativas devaluatorias. Una vez que se devalúa, cambian las expectativas devaluatorias, y lo ideal sería salir un día antes de la devaluación en estos instrumentos, ¿no? Pero nadie sabe cuándo va a ser la devaluación, entonces lo que nosotros decimos es que para un cliente o un inversor que tenga un objetivo de cobertura con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo, hoy se está entrando a la curva dólar link a tasas positivas, ¿no? Porque si tomamos bonos corporativos que vencen dentro de 2 o 3 años, están rindiendo en promedio dólar más 3, más 4, y entonces mismo los bonos soberanos que vencen el año que viene están a tasas positivas. Entonces, eso, tener cuidado porque de un día para el otro cambia la visión y puede ser que, como pasó ya en otras ocasiones, por ejemplo en 2015, cuando estamos en marzo, abril 2015, muchos inversores estaban viendo más tasa en pesos o SER o tasa fija, y después, bueno, de algún día para el otro, las expectativas evaluatorias cambiaron considerablemente y las tasas eran muy negativas en esos instrumentos previo a las elecciones. Por eso hay que ir viendo cuál es el mejor timing. Hoy el mercado está más focalizado en la curva SER, pero bueno, en algún momento va a haber que ver cuál es el mejor momento para empezar a diversificar la cartera. Con respecto al SER, los últimos meses hubo mucho atractivo porque la dolarización de cartera se viene atrasando. Lo que hay que tener en cuenta es que la inflación de alguna forma empieza a ceder, y ya vimos el dato de mayo fue menor a lo esperado, y eso puede generar un ruido en las curvas de SER que vienen muy demandadas. Entonces vemos las licitaciones del Tesoro y el atractivo, el apetito del mercado está en esa curva, en las curvas SER, ¿no? Pero bueno, nosotros hoy en esa curva puntual estamos posicionados en los tramos más cortos, 2021-2022, creemos que hoy no amerita, vemos una curva más flat, creemos que no amerita tomar riesgo duration en la curva SER, por eso el posicionamiento que estamos teniendo es más corto, más en el tramo corto. Bueno, eso es un poco la visión de posicionamiento, y para cerrar, comentarles un poco las alternativas de fondos comunes de inversión que gestiona Delta. Más que hablarle de nombres puntuales, lo que queremos transmitirle es, bueno, de estrategias, ¿no? Que Delta cuenta con estrategias de money market para eficientizar excesos de liquidez de muy, muy corto plazo, diarios. Tenemos alternativas de renta fija corto plazos, fondos dólar link, fondos que buscan ganarle a la inflación en el mediano y largo plazo, fondos de gestión activa dentro de lo que nos permite la regulación, el marco regulatorio, gestionamos activamente la cartera, fondos de renta mixta, fondos de acciones, y también tenemos algunas alternativas donde la moneda de los fondos es en dólares, que se puede invertir en bonos en dólares argentinos, o mismo tenemos un fondo que se puede invertir en renta fija de Mercosur más Chile. Pero bueno, esos fondos se invierte con dólares, puede ser tanto dólar MEP o dólar divisa invirtiendo desde el exterior. Entonces, eso es un poco la idea, lo que queremos transmitir, que tenemos alternativas para eficientizar diferentes estrategias. Ahora yo les voy a comentar un poco en mayor detalle, pero cualquier consulta, ahí le pueden consultar a Julio y al equipo cualquier duda que tengan, y ellos les van a poder ayudar para decirle cuál es el mejor fondo dentro de cada una de las estrategias, porque hay algunas estrategias que tenemos más de un fondo. Pero arrancando de lo más conservador, rápidamente, lo más conservador a lo más de mayor riesgo, el primer fondo es el fondo de money market. Acá lo que se busca es eficientizar liquidez, exceso de liquidez de muy corto plazo. Por ejemplo, una empresa llega el viernes, tiene un dinero que lo va a necesitar el lunes, se puede suscribir el viernes y rescatar el lunes, y de alguna forma se eficientiza ese exceso de liquidez, se gana intereses por el fin de semana. ¿En qué invierten este tipo de fondos? Como Delta Peso, que es nuestro fondo de fondo de money market, invierte en activos a devengamiento. Entonces, cuando vemos la cartera, fíjense que invierte plazos fijos precancelables o cuentas bancarias remuneradas.
Entonces, básicamente, por regulación, estos fondos no pueden invertir más de 30% en plazos fijos. Quiere decir que invertimos 30% en plazos fijos y el resto es activos de liquidez inmediata. Fíjense que el fondo tiene liquidez inmediata por el 75% de la cartera, esto es al 31 de mayo, y el resto podemos invertir en plazos fijos precancelables, que al ser precancelables tienen liquidez, o cuentas bancarias remuneradas. Entonces, es lo más conservador, todo a devengamiento. Hoy este tipo de fondos está rindiendo en torno al 30% TNA. Obviamente que las tasas son muy por debajo de la inflación, el precio es una cuestión de mercado, pero es una buena alternativa para eficientizar excesos de liquidez muy corto plazo. Se hace mucho foco en la calidad crediticia. Delta cuenta con un área independiente de riesgo que establece los parámetros en qué bancos podemos invertir y en qué porcentaje. Entonces el portfolio manager tiene que gestionar la cartera en base a los límites establecidos por el comité de riesgos. Entonces, como pueden ver, este fondo desde que se lanzó, se lanzó en 2008, y siempre ha tenido tasas positivas, diarias positivas. La única forma que este fondo rinde un día negativo es que algún banco no nos pague un plazo fijo o una cuenta remunerada bancaria, pero si no, es todo avengamiento y siempre tendría que rendir positivo. Siguiendo avanzando las alternativas, los fondos de renta fija a corto plazo, Delta tiene dos alternativas, una más conservadora. La más conservadora, el foco es la liquidez y la calidad crediticia, que es el Delta Ahorro. Este fondo nosotros lo ofrecemos como un fondo de cash management, también como una alternativa para eficientizar capital de trabajo de compañías. El fondo no invierte en bonos del Tesoro ni letra del Tesoro, invierte en bonos corporativos de la mejor calidad crediticia que haya en Argentina, alguna letra provincial donde nosotros nos sintamos cómodos, muy conservadora, muy corta, fideicomisos, plazos fijos y un buen nivel de liquidez. Entonces, esta alternativa es para una compañía que tiene un horizonte de inversión de 30 días y que, bueno, de alguna forma quiere eficientizarlo, y es una muy buena alternativa. Después Delta Ahorro Plus, acá ya no lo ofrecemos como un fondo de cash management, sino como un fondo de renta fija a corto plazo. En Delta Ahorro Plus lo que buscamos es buscar las mejores alternativas en las partes cortas y medias de todas las curvas en pesos, de Argentina. Entonces, acá ya no es capital de trabajo, asumimos mayor volatilidad, sí invertimos en letras o bonos del Tesoro. Es un fondo que ha tenido una performance muy buena, un muy buen desempeño en los últimos años, consistentemente. En Delta Ahorro no estamos viendo si Delta Ahorro, cuando nos comparamos con otros fondos de la industria, si estamos en los primeros lugares de rentabilidad. Ahí lo que estamos ofreciendo al cliente es más liquidez y calidad crediticia. En Delta Ahorro Plus sí buscamos que consistentemente, cuando nos comparamos con otros fondos temas 1 de la industria, estemos en los primeros lugares. Y eso lo hemos logrado consistentemente. Si ven Delta Ahorro Plus contra la competencia, siempre está en los primeros lugares de rentabilidad. Fíjense la diferencia de duration y de TIR. El Delta Ahorro tiene una TIR del 40% con una duration de 0,3 años, y Delta Ahorro Plus tiene una TIR del 46 con una duration de 0,9. Delta Ahorro Plus siempre va a tener con una duration más cercana a un año. Delta Ahorro siempre por debajo de 6 meses y normalmente está en eso de 0,3. Acá pueden ver la cartera, después le hacemos llegar la presentación para que la miren en detalle, pero sí, fíjense que, como les decía, bonos corporativos, plazos fijos, tenemos bonos de la ciudad de Buenos Aires, fideicomiso, es decir, y las obligaciones negociables que tenemos son de la mejor calidad crediticia dentro de lo que hay del mercado argentino. De hecho, este fondo tiene una calificación de AA, de la más alta de lo que es el segmento T+1, y eso refleja esto que les decía de la buena calidad crediticia. Es un fondo que en el último año y medio rindió todos los días positivos. ¿Puede rendir negativo el Delta Ahorro? Sí, puede rendir negativo. ¿Cuándo puede rendir negativo? Y, por ejemplo, ¿se acuerdan 2018, 2019 que había saltos de tasa de interés muy bruscos, que la tasa pasaba del mercado de 40 a 60%? Bueno, cuando hay esos saltos bruscos de tasa de interés, Delta Ahorro te puede rendir algún día negativo. Ahora, al ser muy cortito y muy conservador, lo más probable es que lo recupere muy rápidamente. De hecho, fíjense que, salvo en agosto de 2019 que rindió negativo, el resto de los meses siempre rindió positivo. ¿Qué pasó en agosto de 2019? Fue el reperfilamiento de las letras. En ese momento, el fondo sí tenía letras del Tesoro, que en ese momento era el activo más líquido y nadie se esperaba que el gobierno vaya a reperfilar letras del Tesoro. Bueno, en ese momento nos pegó por el reperfilamiento, pero rápidamente lo hemos podido solucionar. Fíjense que después el fondo ha tenido muy buena rentabilidad. De hecho, en ese momento las calificadoras le bajaron el rating a todos los fondos T+1, Delta Ahorro fue uno de esos, pero fue el que menos le bajó la calificación y rápidamente nos las volvieron a subir por la gestión conservadora que le hemos dado al fondo.
Acá Delta Ahorro Plus, como pueden ver, ya una cartera también renta fija a corto plazo, pero con muchas más variables. Acá hacemos, por ejemplo, sintéticos en pesos, compramos un bono en dólar y al mismo tiempo le vendemos un futuro de dólar para hacer tasas de interés. Es una gestión más activa en el tramo corto y medio, pero cuando ven la rentabilidad, fíjense que este fondo el año pasado rindió 82%, el año anterior había rendido 91%. Es un fondo que no busca ganarle a la inflación, porque el objetivo es, el benchmark es Batlar más 200 puntos básicos, pero a través de esa gestión activa, cuando pudimos tener oportunidades, la hemos tomado y nos ha permitido que el fondo rinda muy bien. Ahora, si me dicen, de acá hacia adelante, ¿esperan que el fondo le gane a la inflación? No, porque el objetivo no es la inflación, es un fondo de renta fija a corto plazo. Hoy, para ganarle a la inflación, hay que pensar en asumir mayor duration y mayor riesgo, y este fondo no deja de ser un fondo de renta fija corto plazo. Bueno, respecto a las alternativas Dollar Link, acá les presentarle el Delta Moneda, que es nuestro fondo que tiene 8 años de trayectoria en el mercado, hoy gestiona más de 9.000 millones de pesos. Delta Moneda lo que busca es ganarle, no ganarle, sino tener una rentabilidad similar a la evolución del tipo de cambio oficial, es importante resaltar tipo de cambio oficial a 3.500, en el mediano y largo plazo. Hoy, con las alternativas, lo que nos permite la regulación, es imposible tener una cobertura perfecta. Entonces, si hoy el tipo de cambio se evalúa 1%, yo quiero ganar 1%, eso es imposible, porque la única forma que tenemos de hacerlo nosotros es invertir en bonos Dollar Link o hacer un sintético dólar, que es comprar un bono en pesos y comprarle un futuro de dólar. Entonces, lo que buscamos con esta alternativa es al inversor darle una alternativa para que en el mediano y largo plazo tenga una rentabilidad similar a la evolución del tipo de cambio. Fíjense que si vemos la rentabilidad del fondo, el fondo sería la línea azul, la línea celeste es el tipo de cambio oficial a 3.500. Hay momentos que el tipo de cambio rinde más que el fondo y hay momentos que el fondo rinde más que el tipo de cambio, pero si ven en el mediano a largo plazo, las líneas tienden a unirse, ¿no? Entonces eso es un poco el objetivo y lo que ha dado el fondo en los últimos 8 años. ¿Cuándo el tipo de cambio rinde más que el fondo? Bueno, si tomamos los últimos meses, el primer trimestre del año, las expectativas devaluatorias bajaron considerablemente. Entonces, en esos contextos, el tipo de cambio tiende a rendir más que las alternativas Dollar Link. Cuando empiezan a aumentar las expectativas devaluatorias, es más probable que el fondo rinda más que el tipo de cambio. Por eso les decía que en estos momentos de tasas positivas, para alguien que está buscando una cobertura de mediano y largo plazo, estrategias como Delta Moneda puede ser una muy buena alternativa. Tenemos 2 fondos más Dollar Link, no quiero entrar en detalles, pero cualquier consulta sobre lo que es el segmento Dollar Link le pueden, de vuelta, consultar a Julio y al equipo, pero esto es un poco la estrategia Dollar Link. Después tenemos la estrategia SER, que acá buscamos ganar la inflación en el mediano y largo plazo, haciendo gestión activa en toda la curva SER. Hoy, como les decíamos, estamos en el tramo corto de la curva SER, pero bueno, es una alternativa es un fondo que relanzamos el año pasado con una estrategia SER. Fíjense que ha tenido muy buena performance, se le ha ganado la inflación el año pasado y en lo que va de este año se le viene ganando, y cuando vemos contra el grupo de pares es el triangulito del fondo Delta, ahí lo dividimos por cuartiles, fíjense que siempre consistentemente está en el primer cuartil de rentabilidad. Entonces, para alguien que busca que alguien le gestione activamente la curva SER, tenemos Delta Gestión 8, que es muy buena alternativa. Y por último, para cerrar, comentarles que tenemos, como les decía, una alternativa que se puede invertir con dólares y la cartera invierte en bonos del Mercosur más Chile, que invierte en bonos corporativos soberanos de Brasil, Chile, Paraguay. Entonces, para alguien que quiera tener exposición fuera de Argentina, este fondo no invierte en bonos argentinos, es Mercosur ex Argentina. Tenemos alternativa que se invierte con dólares. Así que bueno, eso es un poco la presentación. No me quiero extender más para respetar los horarios y bueno, quedamos abiertos a consultas. Bueno, muchas gracias, Seba. Brillante como siempre. Un placer, gracias a ustedes. Dale. Si hay alguna duda o consulta, la pueden hacer vía micrófono. Activan el micrófono y la pueden hacer. Si te parece, Sebastián, empiezo yo. Al inicio de la charla estuvimos viendo un poco el panorama a nivel internacional, fundamentalmente
comentaste el tema de las tasas de interés y la política monetaria de los Estados Unidos y demás. Estamos viendo que también las expectativas de crecimiento de la economía norteamericana están muy firmes, digamos, y de hecho las expectativas de crecimiento, de acuerdo a las opiniones de las consultoras y demás que hace la Fed, se han incrementado, poniéndole aún más ruido, digamos, ¿no?, al tema de la inflación, el recalentamiento de la economía y el esquema de tasas de interés. Todo obviamente en un contexto donde el precio de los activos está en máximos históricos, digamos. Pero entiendo que hay un punto que todavía, si bien todos los indicadores están mostrando de alguna manera el recalentamiento de la economía, el nivel de empleo en los Estados Unidos todavía no llegó al nivel prepandemia. Y entiendo que esa cuestión es un elemento muy relevante, digamos, a la hora de sesgar un cambio, digamos, en la política monetaria, digamos. Estamos lejos de llegar a ese nivel de empleo, digamos, prepandemia en los Estados Unidos, o todavía hay margen de tiempo para poder llegar a ese umbral, digamos, de empleo previo al nivel actual, digamos. Muy buena pregunta, Julio. Mira, ahí nuestra visión, hay dos factores, ¿no? Por un lado, es verdad que todavía el desempleo está apenas por debajo del 6%, si no me equivoco, en Estados Unidos, viene cediendo, pero todavía está lejos de los niveles que teníamos previo a la pandemia, que estaba básicamente con pleno empleo, porque siempre algo de desempleo hay, y eso lo teníamos previo a la pandemia. Entonces, va a seguir mejorando, y sí, porque hay sectores como el turismo, hoteles, que venía muy castigado, y eso, bueno, se va a ir recuperando a medida que con el nivel de vacunación y se va a ir recuperando el empleo de alguna forma. Ahora, lo que está pasando es que el desempleo a veces el desempleo no baja porque no hay, está muy difícil, es decir, hay una vacante para un empleo y no se encuentra gente para ocuparlo. ¿Qué está pasando? Por un lado, la gente, es decir, la población todavía sigue preocupada por la pandemia, entonces tal vez prefiere quedarse en la casa, y hay que tener en cuenta lo que veíamos, el tema del soporte del gobierno, sí, con cheques de $1.400. Entonces tal vez en este contexto de fuerte soporte por parte del gobierno, el incentivo a buscar trabajo es menor, ¿no? Entonces, eso también puede explicar la razón por la cual en los últimos meses tal vez el desempleo viene cayendo más despacio de lo esperado. Y ahí es donde está la discusión, y la Fed puede decir que todavía le falta la economía recuperarse porque hay sectores que no se recuperan, pero por otro lado, escuchás que hay ofertas laborales y que es muy difícil conseguir a alguien que la quiera ocupar, por esto de que cuando uno recibe un cheque del gobierno, capaz el incentivo a buscar trabajo es mucho menor, o mismo puede ser por miedo a contagiarse, o entonces prefieren quedarse en la casa y no buscar trabajo. Pasada. Entonces, ¿cómo? No. Perdón, pensé que... Entonces, sí, creemos que sí va a seguir recuperándose, porque hay sectores, y mismo cuando uno ve los índices accionarios, lo que se recuperó fuertemente es principalmente todo lo que es sector tecnológico, ¿no? Y ahí está la discusión entre growth versus value. Hay sectores que vienen más rezagados, y ahí puede haber algún tipo de oportunidad en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, por eso siempre creemos que es muy importante lo que respecta a la gestión activa y tener una buena gestión de las inversiones, porque ahí se pueden ir generando oportunidades, no solo en Estados Unidos, sino, como veíamos, en Latinoamérica o en los mercados desarrollados han recuperado mucho más fuerte que otros mercados. Entonces hay que ir monitoreando porque se pueden ir generando oportunidades. Mismo en Estados Unidos, en sectores que vienen más rezagados, Europa
si uno ve Europa, antes de la pandemia, en los últimos años, viene muy rezagada con respecto a Estados Unidos. Entonces también en algún momento puede haber alguna oportunidad en el mercado accionario. Pero puntualmente a tu pregunta, Sí. creemos que es eso, ¿no? Que la recuperación del desempleo que se va dando lentamente obedece en parte a que hoy el incentivo tal vez a buscar un trabajo es menor que anteriormente, porque uno tiene de alguna forma el soporte que está dando el gobierno vía la política de estímulo. Fíjense que lo que decía antes, que el paquete de estímulo actual es de la misma magnitud que el que se implementó Trump el año pasado. Entonces, Sí, sí. todavía lo que es cheques casi ya se otorgó casi en el 95%, pero hay otro tipo de estímulos que todavía no se han implementado dentro de lo que tiene aprobado Biden, entonces eso va a continuar. No lo tengo acá en la presentación, pero tengo una tabla donde muestra el avance de los distintos planes de estímulos que ha implementado Biden con el último, con lo que se aprobó. Lo que es cheque de $1.400 casi ya se ha inyectado, el 95%, pero hay otros programas que todavía le queda bastante por implementarse y eso va a seguir impulsando la economía. Entonces, yendo a los mercados puntualmente también, puede ser que este segundo semestre la economía siga recuperándose fuertemente y que se puedan generar oportunidades. De vuelta, nosotros lo estamos viendo con mucha cautela porque cuando vemos los indicadores técnicos nos dicen cautelas, si bien la tendencia de corto plazo sigue siendo alcista, de alguna forma la luz se pone amarilla y hay que tener un poco de cuidado en ese sentido. Pero bueno, seguir gestionando las carteras activamente, y así es un poco como lo estamos viendo. Así es, así es. Sí, fundamentalmente la pregunta viene por el hecho de que, de acuerdo a las últimas minutas de la FED, y tal como vos mostraste en una de las diapositivas, la FED anticipó, digamos, una suba de tasas que va a producirse en el futuro, digamos, atendiendo a la situación que ve hoy, digamos, en los mercados y la expectativa posible. Pero un recalentamiento, entendemos, del mercado de empleo puede acelerar esos tiempos y cambiar, digamos, anticipadamente esta política que seguramente va a derivar en un aumento de tasas que impacte en todos los activos financieros, digamos, ¿no? Que es de alguna manera el timing que uno trata, ¿no? de anticipar, digamos, ¿no? Ahí lo que vemos que este es el slide que mostraba anteriormente. Exactamente, está muy bueno. Lo que estamos viendo de la Reserva Federal, que reunión a reunión las expectativas de crecimiento y de tasa de interés van aumentando. Fíjense los puntitos, como en la reunión de marzo de 2021 para el 2022, solamente 3 miembros esperaban una suba de tasa para el 2022 y ahora ya hay 5, inclusive hay 2 que esperan 2 subas el año que viene. Y lo mismo cuando veíamos las expectativas de inflación. Fíjense que a principio de año la expectativa es que la inflación para este año se mueva entre 2, o la mediana está entre 2,3 y 2,4, y hoy ya estamos hablando de 3,3 y 3,4. Entonces, eso, lo que vemos también son mercados bastante complacientes de alguna forma. Sale alguna noticia que puede ser negativa, como esto que la Fed mismo ya empezó algunos planes de recompra de activos a suspenderlos, porque el año pasado la Reserva compraba bonos corporativos o bonos del Tesoro. Ya Bonos Corporativos dijo que lo iba ese plan que se había implementado lo va a cancelar. Entonces, viene una noticia positiva y siempre el mercado es como que está bastante complaciente, de alguna forma mirando lo positivo para que siga subiendo. Nosotros creemos que el segundo semestre va a haber oportunidades, puede ser bueno, pero nosotros creemos que más allá de la pandemia vamos a tener un mundo mucho más endeudado y apalancado. Hay que tener en cuenta que el endeudamiento global ha aumentado considerablemente, y fíjense que la tasa ha subido, como veíamos acá. Fíjense que, les decía, este año el déficit se ha financiado de alguna forma con emisión monetaria vía los depósitos que tenía el Tesoro en la Reserva Federal. Y en ese contexto donde el gobierno no se endeudó, la tasa de interés subió. Entonces, si en algún momento el Tesoro necesita salir al mercado para financiar el déficit con deuda, seguramente el mercado le va a pedir mayor tasa. Entonces,
es un contexto para tener mucha cautela, porque nosotros nos imaginamos que más allá de la pandemia vamos a tener un mundo, como decía, más apalancado, más endeudado, más apalancado, está más apalancado, es decir, más endeudado, y nos imaginamos un crecimiento mucho más lento, y como le decía al principio de la charla, el potencial de crecimiento de los Estados Unidos está en torno al 2% y está creciendo al 7%. Entonces, exactamente. Entonces eso de alguna forma es que estás creciendo más de lo que podés y de alguna forma genera presión inflacionaria. Entonces, de vuelta, puede haber oportunidades, durante el año vamos a seguir con estas dinámicas de fuerte crecimiento, pero después todo va a tender a normalizarse y hay que estar preparado. Y creo que si nosotros, como decíamos, de acá a fin de año nos imaginamos que la tasa de 10 años se mueve en un rango de 1,40 a 2%. Si llegamos al 2% a fin de año, paulatinamente, que vaya aumentando paulatinamente, está dentro de lo esperado que la tasa de interés aumente, porque venimos de niveles extremadamente bajos. El tema es que no pase lo del primer trimestre, que el mercado en algún momento le cante el desconfío a la Fed. Por ahora el mercado de alguna forma le está creyendo que es un fenómeno transitorio y que la Fed va a tener tiene las herramientas disponibles para, de alguna forma, si la tasa aumenta, para neutralizarla, pero si en algún momento le canta el desconfío, que esa suba de tasa sea rápida, y eso creemos que puede generar nerviosismo en el mercado, como pasó en el primer trimestre del año. Exacto, así es. Con relación al mercado argentino, digamos, ¿cómo están viendo las oportunidades en el segmento corporativo, digamos, fundamentalmente ON Pymes y demás? Bueno, nosotros tenemos puntualmente un fondo PYME que está focalizado al financiamiento de PYME, y tenemos un proceso de inversión muy robusto en lo que respecta a la selección de créditos, porque bueno, hay muchos cheques que están garantizados por SGRs, pero también hay buenos créditos que tal vez no tienen una garantía, y ahí se generan oportunidades. Entonces, es algo donde estamos trabajando muchísimo en el equipo de inversiones, en la selección de créditos, mismo en lo que es facturas electrónicas. Todo ese segmento creemos que hay mucha oportunidad, hay un mercado a desarrollarse, y le estamos poniendo mucho foco. De hecho, nosotros tenemos 2 fondos pymes actualmente, y es en un segmento donde le estamos prestando muchísima atención, ¿no? Bien. Acá hay una consulta, Sebastián, vinculada a qué oportunidades están viendo en ADRs y CDRs de Argentina. Bueno, lo que respecta a ADRs, que son compañías argentinas que cotizan en el exterior, lo mismo que les comentaba respecto al Merval. Lo vemos al mercado argentino de equity, lo vemos en un rango de trading clarísimo. Creemos que va a seguir en ese rango. Entonces ahí más que nada se generan oportunidades de trading. Lo que sí nosotros tenemos, Delta tiene un fondo de acciones que se lanzó en el 2005 con excelente performance, y en ese fondo nosotros tenemos la posibilidad por regulación de, por un 25%, capturar oportunidades en compañías que, si bien no son capaz argentinas, sí tienen una actividad fuerte en el país. Entonces, en el país, por ejemplo, podemos invertir un 25% en Mercado Libre, o compañías como Bioceres, por ejemplo, que es un papel donde nosotros nos gusta, en esa compañía puntual, armamos posición ya hace mucho tiempo, y han visto el upside que ha tenido el papel. Entonces, en ese fondo Delta Acciones buscamos este tipo de compañías donde nos gusta el management y tenemos un posicionamiento de largo plazo esperando que se generen oportunidades. Así hay papeles, hay algunos papeles donde vemos valor y que los tenemos en Delta Acciones, pero bueno, en general el mercado lo vemos, como decía, del trading. Y con respecto a los CDRs, bueno, el CDR es lo mismo que les comentaba con respecto al mercado accionario global, ¿no? Hay que es un momento que, si bien la tendencia de corto plazo sigue siendo alcista, es un momento para tener cautela, pero bueno, es un instrumento muy válido para el que desde Argentina quiera invertir en el exterior. Pero bueno, lo mismo que les comentaba para las acciones globales aplica para los CDR, que son son certificados de acciones del exterior, ¿no? Así es. Sebastián, en línea con esto último, ¿cómo están viendo las oportunidades en Brasil? Bueno, lo que les comentaba, Brasil y México de la región son los 2 mercados que estamos siguiendo muy de cerca, tanto los fundamentals como los technicals.
Entonces ahí creemos que hay oportunidad. En nuestras carteras globales hemos tomado posicionamiento en México, hemos empezado a armar una posición en México a raíz de la oportunidad que se abrió luego de las elecciones, donde de alguna forma López Obrador se vio limitado a su plan en la segunda mitad de su mandato. Entonces ahí en México vimos oportunidades, y en Brasil lo que veíamos que Brasil traía, en términos de evaluación, es un atraso relativo y podía haber oportunidades, y es otro mercado que estamos siguiendo muy de cerca, donde Brasil está focalizado en, como decía anteriormente, bajar el gasto público. O sea, hay algunos proyectos de privatizaciones, y creemos que ahí puede haber alguna oportunidad. De vuelta, siguiéndolo de cerca y con cautela, por lo que veíamos también cuando veíamos América Latina y los casos de COVID, cómo evoluciona toda la pandemia en la región, pero creemos que en esos dos países, puntualmente la región, son los más atractivos y donde puede haber oportunidades, y donde nosotros también estamos tomando posicionamiento en nuestras carteras globales. Perfecto. Bueno, si les parece, vamos a ir terminando. Del lado nuestro, Sebastián, Marcelo, Pablo, Cecilia, queremos agradecerle por este espacio que nos dieron dentro de nuestro desayuno para darnos la visión, digamos, de Delta respecto de la coyuntura actual y la estrategia de fondos, digamos, de la administradora. Y como siempre digo, para nosotros es un gusto tenerlos en nuestra casa, y lógicamente, seguramente antes de que concluya el año vamos a tener alguna otra actividad, también, sobre todo más cerca de las elecciones, digamos, donde tengamos un poco el tablero mejor definido, digamos, a la hora de podamos tomar mejores estrategias, digamos. Sí, sabemos que va a ser un segundo semestre con más volatilidad, pero en esos contextos de volatilidad es donde se generan oportunidades, así que encantados cuando lo requieran de estar nuevamente y charlar con ustedes, que siempre es un placer. Sí. Dale, muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a vos, Julio, y a toda la gente ahí de la Bolsa del Chaco. Un gusto siempre. Dale, bueno, gracias. Un abrazo. No, gracias, un saludo gracias, y quedamos Julio, a disposición. Buena semana para Chaucito, todos. muchas gracias. Bueno, y para ir concluyendo, vamos a las próximas actividades que vamos a tener, digamos, dentro de la bolsa. En particular, queríamos comentarles de la jornada de sensibilización del Programa Argentino de Carbono Neutro para la cadena algodonera, que va a ser el 30 de junio. También cerramos la semana pasada la actividad de nuestro desayuno de trabajo del 6 de julio, donde va a participar Gustavo Nefa, de Research for Traders. El 14 de julio vamos a tener una especial actividad dirigida a financiamiento PYME, donde van a participar las principales sociedades de garantía con las cuales operamos, donde vamos a mostrar un poco todo el abanico de oportunidades de financiamiento que tienen las pymes a través de la bolsa. Y por último, el 22 de julio vamos a hacer un desayuno de trabajo también especial, donde va a participar Paula Gándara, Portfolio Manager de AdCap, una administradora con la cual estamos vinculados desde hace un año, poco más de un año. Y finalmente, tenemos previsto hacer el lanzamiento del Sistema de Información de Operaciones Algodonera en una fecha a definir, pero ya falta menos, digamos, gracias a Dios. Así que bueno, sin más, muchas gracias por participar. Los estamos viendo nuevamente en el próximo desayuno con Gustavo Nefa, el 6 de julio próximo. Así que muchísimas gracias, buenos días y que tengan un muy buen día. Un abrazo. Gracias, Julio, buen día. Chaucito. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, buen día.